Buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza el día de hoy y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de poder, oh Dios, reunirnos para meditar y estudiar juntos tu palabra, Señor. Pedimos la ayuda, la guía del Espíritu Santo, que nos haga entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, edifique nuestra fe, Señor, nuestra vida. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a retomar el tema de combatiendo herejías. Y hoy, antes de entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy, quisiera que repasáramos un poquito de lo que son las características o algunas características de lo que es una secta. Y vamos a ver algunas de ellas. El primero de ellos, Jesús no es el centro de la atención de esas sectas. Otra más, tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Enseñan a las personas a obtener su salvación por sus buenas obras. Otra más, tienen una teología cambiante. Otra más, una estructura jerárquica. Otra más, un líder predominante, que tiene que ver con el punto anterior. Y otra más, deben ser fieles a sus líderes, aunque ellos estén equivocados. Y ahorita verán por qué, porque quise primero como que recordar esas características de sectas por el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y de aquí es importante entender que aunque algunos grupos se digan cristianos, en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque caen en las características que acabo de mencionar. Y quiero hablar el día de hoy un poco, hay muchísimo que hablar, pero un poco acerca del catolicismo romano. Ujú. Y veamos si acaso cae en la clasificación de secta. Uno de sus fundamentos del catolicismo romano, parte de Mateo capítulo 16, versículo 18, ahorita lo buscamos, donde el catolicismo romano argumenta la autoridad delegada de Jesús a Pedro y que ellos entienden, los católicos romanos, ellos entienden que es su argumento bíblico para sostener el papado. Pero básicamente esta es podríamos decir que dentro del catolicismo romano es una doctrina fundamental para ellos. Esto lo defienden a capa y espada. Vamos precisamente ahí a Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Sí? Del 13 al 19. Mateo capítulo 16, del 13 al 19. Y veamos lo que dice. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y bueno, pues de Mateo 16, 18 es donde se argumenta todo esto. Pero quise leer el contexto un poquito de lo que está pasando aquí. Vemos en los versículos 16 y 17 cómo es de que, bueno, un poquito antes Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego les dice, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y entonces Pedro, pues es importante notar, o sea, y lo vemos en los evangelios, cómo es de que Pedro era ese tipo de persona, ese tipo de hombre que muchas veces hacía las cosas sin pensar.
Él era muy, muy atrabancado, era el que siempre, yo me imagino como el niñito ese en la escuela, el que siempre organizaba, el que siempre se aventaba, ¿no? Pero Pedro responde con una revelación acerca de Jesús, porque ese versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro responde con una revelación que se la dio el Padre. Ujú. Y eso es importante de quién era el Cristo. En este caso le dijo a Jesús, ¿quién es el Cristo? Que significa el ungido y en términos del Antiguo Testamento es el equivalente al Mesías. Y Jesús le contestó en el versículo 18, pero notemos algo. O sea, no le contesta a Jesús como devolviéndole el favor a Pedro. Sino que le dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, que en el idioma original, Pedro es la palabra Petros, y esto es importante porque entender el significado, porque muchas veces los católicos romanos, ahí como que a los cristianos evangélicos nos, ay, gracias, como que nos tratan así como que de menospreciar, pero es importante entender esa palabra Petros en griego significa pedazo de roca. Algunos estudiosos más le llaman así roca pequeña. Ajá. Y entonces regresemos ahí al versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, roca pequeña, y sobre esta roca, ajá, pero esa palabra, roca es la palabra Petra, ya no es Petros, sino Petra, que significa una masa de roca, o sea, es una roca, en realidad una piedra grande. Ajá. También su significado es piedra de fundación. Ujú. Ahora, eh, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ujú. Eh, de hecho, esta palabra de Petra es la misma que se ocupa en Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25. Vamos ahí. Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Ajá. Y aquí es importante como ver el texto bíblico, que roca obviamente está hablando de una roca grande, porque aunque golpeaban esta casa vientos y todo, permanecía firme. Ujú. Entonces, vemos cómo es de que, y obviamente el catolicismo romano dice, ahí está, le dijo a Pedro que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Y ellos en automático dicen, ahí está. Entonces, el fundamento de la iglesia es Pedro. Ujú. Pero en realidad Jesús nunca quiso decir que sobre Pedro iba a fundamentar la iglesia. Ujú. El catolicismo romano argumenta que Pedro siempre aparece como líder y de hecho lo vemos, o sea, sí lo vemos como un verdadero líder. Y a la vez ellos dicen que era un portavoz de los apóstoles. Y lo vemos como es de que en la escritura vemos constantemente cómo había, de los 12 todavía había un grupo que como más cercano a Jesús, ¿no? Que ya sabemos que era Pedro, Jacobo y Juan. Ujú. Pero vamos a ver que en Antiguo Testamento, y vamos a ver varios versículos, vamos a ver cómo es de que desde el Antiguo Testamento vemos que solo Dios es la roca. O sea, hay que ver, hay que entenderlo. Recuerden que muchas de las cosas
que debemos estudiar y para comprenderlo perfectamente lo debemos estudiar en el contexto general de la Biblia, que quiere decir, tenemos que ver tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces, voy a repartir algunos versículos para que sea más dinámico. Anita, si nos ayudas, Deuteronomio 32:4 y el 18 también. Marquito, si nos ayudas a segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Sabdi, si nos ayudas, Salmos 18:31. Geyel, Salmos 28:1. Yo leo Salmos 71:3. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. ¿Sí? ¿Estás lista? Ok, vamos a Deuteronomio 32:4 y luego el 18. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ajá. Dice, tú eres la roca. Y le están hablando obviamente a Dios. El versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. De la roca que te creó. Ese término roca está aplicado solamente a Dios. Ahora, segundo de Samuel 23:3, ¿lo tienes, Marquito? No. Bueno, entonces pasamos a Salmos 18:31. No, solo nuestro Dios. ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? ¿Cómo está asociado roca con Dios? Ajá, adelante, Marquito. 23:3 de segundo de Samuel. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, abre un justo que gobierne entre los hombres. Me habló la roca de Israel. ¿Y a quién se está refiriendo? A Dios. Geyel, por favor. Y clamaré con Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, fijándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Fíjense cómo roca está asociada solamente a Dios. Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y aún vamos a Salmos 89:26. ¿Me ayudas, Anita? Sabdi, Salmos 95:1. Marquito, Salmos 144:1. Geyel, Isaías 17:10, por favor. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. ¿Lo tienen? Ok, adelante, Anita. Me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 95:1. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A la roca de nuestra salvación, cantemos con júbilo. Salmo 144:1. Mi roca, quien advierta mis manos para una batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea Jehová, mi roca. Isaías 17:10. Tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio, porque tu y tendrás en un Ujú. Y vemos como hay bastante evidencia bíblica en el Antiguo Testamento como roca está asociada siempre con Dios, no a un ser humano. Ahora, alguno podría argumentar, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, pero veamos solo algunos versículos también en el Nuevo Testamento, cómo está asociado siempre roca con Dios. No aplica a un ser humano. Entonces, y ahorita vamos a desarrollar todo el argumento de algún modo. Romanos 9:33, ¿me ayudas, Braulio? Por favor. Alguien más que busque primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4.
y Primera de Pedro 2:8, por favor. Ustedes me dicen cuando ya lo tienen. Ajá, adelante. Está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pregunta, o sea, con ese entendimiento que dice Antiguo Testamento que roca aplica solamente a Dios, y todavía Romanos 9:33 dice, el que creyere en él no será avergonzado. Pregunta si es que puede aplicar en este caso al apóstol Pedro. No, o sea, hay suficiente evidencia bíblica que no. Primera carta a los Corintios 10:4, ¿quién lo tiene? ¿Tú? Ujú. La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Ajá. Igual, o sea, está explicando cómo esa roca de la que bebió el pueblo de Israel, pues, estaba apuntando a Cristo, ¿no? Era nada más que estaba apuntando a Cristo. Luego, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 8, ¿quién lo tiene? Ujú. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Ujú. Piedra de tropiezo. Otra vez el concepto de piedra de tropiezo. De hecho, ahorita, más adelante vamos a desarrollar un poquito, vamos a entender por qué escribió Pedro eso. Ujú. Y eso lo escribe Pedro, obviamente. Ajá. Entonces, también en el Nuevo Testamento nos queda claro, por lo que hay en suficientes versículos bíblicos, cómo es de que roca está asociada solamente a Dios, la roca de nuestra salvación. No aplica a un hombre. El Nuevo Testamento habla de quién es la piedra de fundación. Ajá, en este caso, y que realmente es la cabeza de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí Lucas está mencionando dentro de su escrito en el libro de Hechos, algo que está desde Antiguo Testamento, y cómo es de que dice, este Jesús es la piedra reprobada o la piedra desechada. Ujú. Y Lucas aquí usa en la palabra piedra, usa ahora otra palabra en griego, que es litzos, que significa piedra o piedra de molino. Ajá, es un tipo de piedra diferente, pero lo que se dice aquí simplemente es una mención de Salmo 118:22. O sea, es exactamente eso. Ahora, lo que en estos versículos están diciendo es que los edificadores, ¿quiénes eran los edificadores? ¿Por qué viene esta parte aquí en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12? ¿Quiénes eran los edificadores? Los judíos. Los líderes judíos que fueron los que desecharon a Jesús, porque vean lo que dice una vez más el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa frase de la cabeza del ángulo se puede también interpretar como la piedra principal. O sea, es la piedra principal, es fundamento principal de la iglesia, Jesús. Nunca, en realidad, ni siquiera hay una duda de quién es la piedra principal o el fundamento principal de la iglesia. Es Jesús. Sabemos, y ahorita vamos a ver más adelante un versículo en Efesios 2:20, en la cual nos habla precisamente que dentro de ese fundamento están los apóstoles y los profetas, pero Cristo es el fundamento principal. Entonces, vemos cómo es de que esto que está diciendo, y veamos los versículos 8 al 10 para ver un poquito el contexto,
¿quién dijo esto? Ajá, o sea, ¿quién dijo esto de que usted de algún modo es un reclamo que está haciendo este hombre hacia los edificadores, en este caso hacia los líderes judíos? Vean versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Quiénes eran los líderes de Israel? Ajá. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. O sea, Pedro estaba diciendo, y hagamos un énfasis en lo que dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, Pedro no estaba hablando en su carne. Pedro estaba hablando en un entendimiento lleno del Espíritu Santo, y él hace de algún modo este reclamo en el versículo 11, pero hace esta afirmación en el versículo 12. O sea, el reclamo es, Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Ya vimos quiénes son los edificadores, los ancianos, los líderes de Israel. Ajá. Y dice, pero la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en el versículo 12, esto es parte fundamental, obviamente, de lo que creemos en cuanto a salvación. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Pedro, porque aquí es libro de Hechos, leímos Mateo, o sea, ya había pasado algún tiempo. La iglesia ya había nacido, por llamarlo así, ya había nacido, ya había pasado algún tiempo. Ajá. Pedro dice esto. En otras palabras, Pedro nunca entendió que él era la piedra principal en la iglesia. Nunca lo entendió, sino aquí lo hubiera mencionado, esta parte. Y ya Jesús, estando aquí en la tierra, había citado a los líderes judíos esa escritura precisamente de Salmo 118, 22. Pero vayamos a Marcos capítulo 12 para ver cómo es de que Jesús lo menciona. Igual en un reclamo, por llamarlo así, hacia los líderes religiosos judíos. Marcos capítulo 12, versículos 10 al 12. Y vean cómo dice aquí, ni aún esta escritura han leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Y cuál parábola? Pues la que encontramos en los primeros versículos de este capítulo 2, acerca de los labradores malvados. Ajá, y creo que todos hemos leído o hemos escuchado acerca de esta parábola, cómo es de que son enviados algunos hombres y los matan. Pero pues, ¿por qué está contando esto Jesús? ¿Por qué está mencionando esto? Porque a los profetas que habían sido enviados por Dios, los mataron. Y cuando vino Jesús, lo menospreciaron. Le hicieron exactamente lo mismo. Jesús está citando entonces esta parte de Salmo 118, 22 para hacerle un reclamo precisamente a esos líderes judíos. Pero nunca en la escritura vemos que Pedro haya sido y que él haya entendido que él iba a ser la piedra principal. No lo hay. Pero piedra principal es la piedra angular, o sea, sobre la que se apoya toda la edificación. Algunos de nosotros tal vez hemos ido a algún lugar donde de pronto se dice, ¿no? Incluso en alguna obra importante es común, por ejemplo, en las iglesias, que de pronto se hace como un tipo ceremonia, por llamarlo así, donde dicen, vamos a
a la ceremonia ¿cómo le dicen? De la primera piedra, que van a colocar la primera piedra, ¿no? O sea, si nosotros entendemos, o sea, es como que de ahí se desplanta todo, ¿no? Absolutamente toda la edificación, el edificio. Pues Cristo en ese aspecto es esa piedra, no es Pedro. Ujú. Y precisamente la cabeza del ángulo, que es otra frase que encontramos en otros versículos, la cabeza del ángulo era la última piedra de la construcción. Ujú. O sea, es importante entender que dentro del lenguaje bíblico que se usa, tanto la primera piedra como la última piedra es Cristo. Ujú. Y la cabeza del ángulo es algo importante porque los judíos entendían este término porque la cabeza del ángulo determinaba el ángulo de las esquinas y servía de guía para construir las paredes y todo el edificio. Ujú. Ahora, vemos cómo es de que Jesús, él sabe, y por eso menciona en Marcos 12 que los judíos habían desechado esa piedra que estaba profetizada desde Salmo 118:22 y que los judíos y los líderes religiosos ni siquiera se dieron cuenta que esa piedra Dios la había establecido, pero vemos más adelante, por ejemplo, el apóstol Pablo tampoco entendió que Pedro era la roca sobre la cual el Señor fundó la iglesia. Vemos Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, y si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Porque esto lo escribe Pablo. Vamos a ver si Pablo, de algún modo, él entiende o él entendió que Pedro era la piedra principal. Ujú. ¿Quién lo lee? Efesios 2, 20 al 22. Sus fundamentos profetas, siendo la principal piedra en el ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado haciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quiénes son parte de ese fundamento? Los profetas y los apóstoles. Ujú. Los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron, muchos de ellos dentro de sus profecías, la llegada del Mesías. Ajá. Muchos de esos profetas en el Antiguo Testamento siempre llamaban al pueblo ¿a qué? A volverse a Dios. Ujú. Y muchos de ellos, como escribe Pedro, que algunos de ellos, de esos profetas, no entendieron en realidad a quién, o sea, entendieron que iba a venir un Mesías, pero ellos no sabían a la perfección. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos la Biblia entera, tenemos la revelación completa. O sea, en cuanto a aquí en la escritura, ¿no? No que conozcamos todo. Pero en el caso de los profetas, incluso Pedro lo menciona, ¿no? Ellos indagaron diligentemente para saber quién era esa persona. Y muchos de ellos de lo que ellos escribieron, incluso salmos que se conocen como salmos mesiánicos. David fue uno de ellos, de los que escribió salmos. No entendían completamente a qué se referían. Ajá. Pero sabemos que fueron inspirados por Dios. Y obviamente los apóstoles con sus escritos que nos dejaron, tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, pero sobre ese fundamento, o ellos son parte de ese fundamento, pero Cristo es la principal piedra de ese fundamento. Ujú. Ahora, tanto Pablo como Pedro entendieron que Jesús es el fundamento de la iglesia y que nadie puede poner otro fundamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Nadie puede poner otro fundamento. La pregunta es, ¿por qué el catolicismo romano quiere poner otro fundamento? Y ya cuando hablamos, y tal vez suene duro, pero es algo, es una realidad.
Cuando alguien quiere desplazar a Cristo, aguas. Porque entonces ya nosotros tendríamos que pensar si realmente ese grupo, aunque se llame cristiano, hay que ver si realmente, o sea, ya cuando remueves a Cristo, es como es decir así, vamos a remover a Cristo del cristianismo. O sea, es ilógico. Y los profetas y los apóstoles hablaron de Cristo y ellos creyeron, o mejor dicho, nunca creyeron ellos que eran más importantes ellos. Los apóstoles nunca pidieron ni reconocimiento ni honra, y sobre ese fundamento que es Cristo, ellos simplemente edificaron. Y todos nosotros o sea, todas las generaciones después de los apóstoles, todos nosotros incluso que servimos en la obra de Dios, todos los cristianos sobre ese fundamento seguimos edificando. Ahora, vamos y planteemos una pregunta. Ya lo vimos en Hechos capítulo 4, cuando Pedro habla y menciona Salmo 118, 22, y él está apuntando a Cristo. Pedro lo entiende en lo que escribe Lucas en el libro de Hechos. Pero vamos a ver si acaso Pedro entendió que él era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. ¿Y alguien me ayuda, porfa? Piedra viva, echada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y vean, o sea, este es un escrito precisamente del apóstol Pedro. Y yo mi pregunta es, de lo que leímos ahorita, ¿Pedro está de algún modo, siquiera se asoma en lo que leímos, que él entendió que él iba a ser la principal piedra? No hay manera. Pedro usa, por llamarlo así, un juego de palabras, pero en realidad todos apuntan a Jesús y no a él. ¿Por qué? Porque veamos, por ejemplo, aquí encontramos en estos versículos que leímos, se refiere a Jesús como piedra viva. De hecho, dice el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva. No dijo acérquense a mí, piedra viva, sino acérquense a él. Está apuntando a Cristo. También dentro de ese juego de palabras, por llamarlo así, vemos principal piedra del ángulo, pero todas están aplicadas a Jesús. Otra, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Se acuerdan? Ya lo leímos, de hecho, en dos partes diferentes. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Realmente podemos afirmar que Pedro nunca entendió que él era la piedra sobre la cual la iglesia iba a ser edificada. Si Pedro hubiera entendido eso, aquí lo hubiera plasmado. Pero no, el mismo Pedro escribió que los pastores no debían enseñorearse de la grey. Ahí mismo en capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Y vean cómo él, de algún modo él entiende, yo soy uno más de los ancianos. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué es lo que dice de pronto el catolicismo romano? Que Pedro fue el primer papa, que Pedro, y creen el catolicismo romano en la infalibilidad papal. Creen que simple y sencillamente, o sea, que lo que dice el Papa, o sea, eso nadie lo puede discutir. Pero aquí está Pedro, precisamente Pedro escribiendo, no como teniendo señorío de la grey. Y él simple y sencillamente no está diciendo, a mí me tienen que honrar, a mí me tienen que obedecer. No. O sea, en lo que él mismo escribe, no vemos nada de eso. Y notemos, y hago hincapié en esa frase, dice, yo anciano también con ellos. En otras palabras, si Pedro fuera la autoridad máxima de la iglesia y que él, supuestamente él hubiera entendido que él era la autoridad máxima, porque el catolicismo romano dice, ¿no?, que el primer papa fue Pedro. Pero pues Pedro en lo que escribe no da señales de que él mismo se haya creído algo que en realidad no. Ajá. No hay manera de entender que Pedro pidiera un lugar de preeminencia en la iglesia. Es más, los otros apóstoles nunca reconocieron que Pedro era la autoridad suprema sobre la iglesia. O sea, nunca vemos los pasajes en la Biblia. Si fuera así, o sea, que los otros apóstoles entendieron que Pedro iba a ser o era la máxima autoridad, Pablo no lo hubiera reprendido. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Para leer un poquito, esto dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y eso se refiere a predicar obviamente a gentiles o a judíos. Ajá, eso lo entendemos. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Quiénes? Los tres. No nada más Pedro. Y ni siquiera Pablo entiende que en Pedro hay una autoridad especial. No hay, o sea, el texto bíblico no nos da para entender eso, sino que él dice, bueno, ellos son columnas. Y dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, Pablo y Bernabé sabemos que se dedicaron mucho a predicar al mundo gentil. Y Pedro se dedicó más hacia los judíos. Y lo vemos desde Hechos capítulo 2, ¿no? Se levanta y empieza a predicar. Ahora, pero veamos cómo versículos 7 al 9 y bueno, en versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, y son palabras de Pablo, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los gentiles. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo, ¿qué estaba haciendo? Llamándole la atención a Pedro. Pregunta, ¿Pedro se había equivocado en esto?
Claro que sí, el texto nos los está dando a entender. ¿Por qué? Porque usa Pablo una expresión o una palabra en su simulación y luego más abajo dice hipocresía. Se estaba portando de una manera delante de los judíos y de otra manera con los gentiles. Pregunta, ¿se equivocó Pedro? Sí. ¿Quién le llama la atención? Pablo. Supuestamente el catolicismo romano dice que Pedro era el fundamento y era la máxima autoridad. Pregunta, ¿esto podría haber sido eso? O sea, ¿por qué el texto bíblico dice otra cosa? Además, si existe supuestamente una infabilidad papal, pues aquí Pedro se equivocó. Y el argumento se cae de la infabilidad papal. Ahora, obviamente, Pablo, al reprender, y el texto dice, porque era de condenar, está reprendiendo, obviamente, a Pablo a Pedro, simple y sencillamente debemos entender que no fue un acto de rebelión de Pablo hacia Pedro. O sea, no. Ajá. ¿Por qué? Porque Pedro también entendió con lo que leímos, yo anciano también con ellos, que estaban a la par. Estaban a la par. Y es importante notar que el argumento del catolicismo romano solo se basa en Mateo capítulo 16. Aunque ellos argumenten, porque muchos apologistas católicos, y yo les mencionaba que hoy por hoy hay una ola de apologetas católicos romanos que están cada vez más en redes sociales y cada vez defienden más todo lo que ellos han metido a lo largo de la historia, porque precisamente, no sé si recuerden, uno de los puntos de características de una secta que leí al principio es que tienen una teología cambiante. Y la teología católico-romana ha ido incorporando cosas poco a poco, a lo largo de la historia. O sea, nunca, no es de que ellos creyeron siempre igual, no es cierto. Pero, a ver, su fundamento es Mateo 16. Pero si nosotros, creo yo que hemos entendido, y yo aquí he hecho hincapié, en que no podemos formar una doctrina a partir de un solo versículo bíblico. No lo podemos hacer. A partir de un solo versículo. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30, que es un pasaje paralelo de Mateo 16. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. ¿Y alguien que lo quiera leer, por favor? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondió Pedro, les dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Mateo 16 es el pasaje paralelo de esto. Mateo en el versículo 18 sí habla, pero Marcos no. Y los otros evangelios no está esta parte. ¿Por qué se insiste precisamente en esa autoridad delegada exclusivamente sobre Pedro? Porque vuelvo a repetir, de un solo versículo no se puede hacer una doctrina. Entonces, no hay manera. Ahora, notemos algo. Marcos capítulo 8, enseguida de la confesión de Pedro, el Evangelio nos narra cuando Jesús anuncia su muerte y Pedro le dijo, ¿sabes qué? Que no te suceda tal cosa. ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Quítate de mí,
Satanás. Vean versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y obviamente nos refleja de pronto el carácter tan inestable de Pedro. En un momento da una revelación que se la dio el Padre, y en un momento estaba diciendo: no, Jesús, ¿cómo es de que vas a ir a padecer? ¿Cómo es de que te van a matar? No, 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 no. Y Jesús lo reprende. El texto bíblico es lo que dice, ¿no? Lo reprenden. Pregunta: ¿cabe entonces eso de la infalibilidad papal, incluyendo a Pedro? Pues no hay manera. No hay manera. Entonces, si los católicos romanos sostienen la infalibilidad papal, no hay manera, porque infalibilidad significa que no puede errar o que no puede cometer errores. Y ya vimos que por lo menos en 2 ocasiones, en el texto que vemos de Gálatas, en este pasaje de Marcos 8, Pedro se equivocó. Pedro se equivocó. Entonces, no hay manera. Pero regresemos a nuestro texto original, Mateo capítulo 16. Ya vimos un poco el versículo 18, pero ahora veamos el 19, porque aquí hay algo importante. Porque el fundamento supuestamente del catolicismo romano es versículo 18, pero también el 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Catolicismo romano dice: bueno, ahí queda claro de que a Pedro, porque en particular a Pedro, se le delegó las llaves. Y vemos cómo es de que, vamos a Isaías capítulo 22, versículo 22, porque el catolicismo romano también dice: este es el cumplimiento solamente de Isaías 22, 22 y 23. Pero leámoslo y pongamos atención a lo que está diciendo aquí el texto bíblico, y es una profecía, pero que vamos a ver en quién realmente se cumple. Isaías capítulo 22, versículos 22 y 23. ¿Quién lo lee, por favor? El catolicismo romano dice que ese es lo que está haciendo Jesús en el versículo 19 de Mateo 16, es el cumplimiento de esta profecía. Pero, ¿será que realmente Isaías 22, 22 está indicando lo que iba a pasar con Pedro? ¿O más bien está apuntando a Jesús? Leamos una vez más versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Porque en alguna ocasión he mencionado de que es extraordinario entender que existe una armonía bíblica. O sea, no hay ninguna contradicción. Pero Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesús. Es lo que él dice. El que tiene la llave de David, que decía Isaías, ¿verdad? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, esa
esa profecía de Isaías 22:22 en realidad estaba apuntando a Jesús. Solo que se menciona en Mateo capítulo 16, versículo 19, y, y fíjense cómo Isaías profetiza también acerca de esto, y obvio ya vimos Isaías 22, pero vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y veamos cómo el cumplimiento de esa profecía de Isaías se cumple solamente en Cristo. ¿Quién lee el versículo 6, por favor? Hijo pasar su rodado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ujú. En esa versión dice la soberanía será sobre sus hombros. En la versión 60 dice el principado será sobre su hombro. Ujú. La frase sobre su hombro se refiere a que él llevaría el peso del gobierno sobre los hombros. O sea, pero Isaías 9:6 apunta a Pedro o a Jesús. A Jesús. A Jesús. Ujú. En realidad, el catolicismo romano está desplazando a Cristo del lugar de preeminencia que le corresponde solamente a Cristo. Ese es el peligro tan grande. Y los romanistas sostienen que solo a Pedro de manera particular le dio las llaves para atar y desatar. Pero vemos qué es lo que veamos qué dice Mateo capítulo 18, versículo 18. Y ahorita les digo cuál es el razonamiento del catolicismo romano. Mateo capítulo 18, versículo 18, ¿qué es lo que dice? Es cierto contigo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ujú. Jesús le está diciendo esto a los discípulos en el contexto de cómo se debe perdonar al hermano. Ujú. Y cuando nosotros vemos lo que está tratando esta parte de la escritura, es de que hay un desacuerdo, hubo un problema entre hermanos. Ajá. Y se acuerdan, o sea, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos, y si te ha oído, bueno, has ganado a tu hermano, si no te oyere, trae a uno o dos, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, pero si no te oyere, entonces dilo a la iglesia, y si no te oyere, tenlo por gentil y publicano. En ese contexto está diciendo, pero en realidad, o sea, todo esto que está diciendo es algo curioso porque Jesús está hablando de disciplina dentro de la iglesia, obviamente resolución de conflictos, pero de disciplina dentro de la iglesia, y esa autoridad que vemos en Mateo 16:19 está aquí una vez más en Mateo 18:18, pero se la confiere en realidad toda la iglesia. El catolicismo romano razona, dice, sí, pero a Pedro en específico, pero a Pedro en particular, o sea, ellos de ahí no se salen. Ajá. Pero en realidad, ¿y qué es lo que vemos nosotros? Pedro fue el primer predicador después, o sea, y que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 2, después del día de Pentecostés, donde los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas y esas nuevas lenguas hablaban de las maravillas de Dios. Y Pedro se levanta y la Biblia Hechos dice lleno del Espíritu Santo y empieza la predicación, pero no exclusivamente a judíos, sino a gentiles. ¿Qué es en realidad lo que estaba diciendo Mateo 16:19 y Mateo 18:18? Es de que en realidad esa oportunidad del evangelio no iba a ser, o ese llamado no iba a ser exclusivamente hacia los judíos, sino también a los gentiles. Ujú. Y gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros los gentiles. ¿Sí? O sea, por eso nosotros lo debemos de entender. Vemos entonces Mateo 18 que el encargo en realidad es para la iglesia. Y esas llaves de las que se menciona en Mateo 16:19 y lo reafirma Mateo 18:18 son llaves para disciplinar dentro de la iglesia.
Y es importante porque también el catolicismo romano dice que esas llaves fueron otorgadas a Pedro para perdonar pecados. La pregunta es si realmente un hombre puede perdonar pecados. Bueno, la Biblia dice otra cosa y es el último versículo que vamos a leer el día de hoy, Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. Y la historia que narra Marcos es cuando Jesús sana a un paralítico. Pero vean el versículo 7. Es más, desde el 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, este grupo religioso, los escribas, ellos entendían y sabían perfectamente que solo Dios podía perdonar pecados. Jesús estaba mostrando al perdonarle los pecados a ese paralítico su divinidad, porque solo Dios puede perdonar pecados. Imagínense si los escribas vivieran en este tiempo, si ellos aceptarían que los sacerdotes católicos dicen que tienen la facultad de perdonar pecados. Los mismos escribas les echarían abajo ese argumento, ¿sí o no? No hay manera. Entonces, el texto bíblico, o sea, nos da un entendimiento realmente, y lo voy a decir así, ¿no? Que el catolicismo romano no es algo verdadero. Por más que se quiera usar versículos bíblicos, la verdad es que se retuerce tanto la escritura, el significado de la escritura, y no hay manera. No hay manera de entenderlo. Ajá. Ahora, y ya desde hace un tiempo quería yo compartir algunas cosas acerca del catolicismo romano y primero Dios vamos a seguir compartiendo algunas cosas porque yo creo que es importante que nosotros conozcamos todo esto y todo tiene que ver, no nada más como para echarle tierra al catolicismo romano, porque esa no es la intención, sino de estar parados firmes en el fundamento de lo que nosotros creemos. Cristo es nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Ajá. Y entonces de ahí no nos tenemos que mover y tenemos que estar arraigados, obviamente, en Cristo, en la palabra de Dios. Pero y aún en esta semana que todos sabemos, ¿no? Que el líder del catolicismo romano ha muerto, y pues no hay un lugar de privilegio absolutamente para nadie cuando llegue para el día o en el momento del juicio. No nos alegramos, obviamente, por lo que sucedió. No nos alegramos, pero debemos de entender, o sea, que nosotros nos guiamos y seguimos a Cristo, no a un hombre. No a un hombre, incluyendo a hombres de Dios, que son usados por Dios. Nosotros no seguimos a un hombre. Respetamos a hombres, aprendemos de hombres de Dios, por supuesto que sí, pero simple y sencillamente nuestro fundamento es Cristo. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, Señor. Queremos cada día estar más y más fundamentados en la verdad de tu palabra. Y esa verdad de tu palabra, Señor, nos arraiga a Cristo una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a crecer, oh Dios, en discernimiento espiritual, en poder, oh Dios, aprender y estar arraigados más y más en nuestra fe. Ante el constante ataque, Señor, de personas que dicen hablar en nombre de Cristo y muchos de ellos, Señor, simple y sencillamente menosprecian lo que dice tu palabra realmente. Pero ayúdanos, oh Dios, danos de tu gracia, Señor, para estar firmes en la verdad y siguiendo solamente a Cristo, Señor, porque ese es nuestro anhelo, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Mi salvación.